Un saludo a todos los pastores, misioneros, líderes y miembros en general de las iglesias que forman parte de nuestra obra bautista nacional. Dios les bendiga. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema El pastor hacedor de discípulos. Recuerdo en uno de mis viajes misioneros, cuando terminé de dar la conferencia de discipulado, se acercó un pastor y me preguntó, ¿usted es pastor? Le respondí, sí. Me dijo, ¿de dónde saca tiempo para discipular? ¿Cómo hace para discipular? Yo soy pastor y a mí no me da tiempo para eso. Esa pregunta me dejó impresionado. Me impresionó en gran manera. Bueno, espero que usted no piense de la manera como pensaba aquel pastor. Porque el pastor debe ser un hacedor de discípulos. Nosotros tenemos nuestro ejemplo de Jesús. Él es el buen pastor. Usted conoce lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. Dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él, como buen pastor, su ministerio, él se dedicó a hacer discípulos. Su enfoque principal fue hacer discípulos. Así que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de ayudar a los discípulos a cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Tenemos el desafío de formar discípulos fieles en esta generación que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Leí hace poco un libro titulado Discipulado Bíblico, Principios Esenciales para Alcanzar la Madurez Espiritual, de Todd Finn. Un libro publicado en el 2017. Y había dos encuestas allí que me llamaron la atención. La primera es que el 90% de los pastores dijeron que uno de los problemas graves, que el problema más grave de su iglesia es la inmadurez espiritual de los creyentes. Y la otra encuesta dice que el 81% de los pastores no tienen un programa sistemático, un programa constante de formación de discípulos. Por eso hoy quiero compartir 3 cosas importantes que pueden ayudarnos a ser un pastor hacedor de discípulos. La primera, tener un modelo correcto y completo de discipulado. El pastor es el modelo, es la referencia. Y el pastor tiene como modelo, como ya lo hemos dicho, a Jesús, que dedicó la mayor parte de su vida a hacer discípulos. Entonces, no solamente a hacer discípulos, sino a convertirlos en discipuladores para así alcanzar las multitudes. Recuerdo cuando Jesús vio las multitudes y las vio como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas, pero no solamente se quedó en la compasión, sino que él entonces llamó a 12 discípulos y los formó y tenía en mente que ellos eran los pastores que iban a alcanzar a las multitudes y que iban a reproducirse en otros pastores para que así haya suficientes discipuladores, suficientes discípulos para alcanzar las multitudes. Ahora, hay algunos modelos de discipulado que se usan, que se conocen como el modelo del maestro-alumno. Otro modelo es el modelo padre e hijo. Y un tercer modelo es el de un discípulo mayor con un discípulo más joven para caminar juntos hacia la madurez en Cristo. Cada uno de esos enfoques o modelos son correctos, pero si se usa uno solo de ellos sin usar los demás, entonces se convierte en un modelo débil, deficiente o incompleto. Debemos usar los 3 elementos
para tener un modelo correcto y completo. Y eso nosotros podemos verlo en el ministerio de Jesús. Podemos ver a Jesús como un padre a hijo con sus discípulos, como un maestro y los discípulos a sus alumnos, y también como un hermano o como el hermano mayor o como caminando junto con los discípulos en el cumplimiento del ministerio. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 usa tres figuras que nos ayudan a tener un entendimiento de un modelo correcto y completo de discipulado. Él usa la figura de padre, la figura de madre y la figura de hermano. Si usted ve Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo número 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Es decir, que el apóstol Pablo usó la figura de padre para decir: el discipulador o el pastor como discipulador debe ser un padre que instruye, aconseja o exhorta y consuela a los discípulos. Pero también usó la figura de madre. Y si usted ve el versículo número 7 del capítulo 2, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces Pablo usó la figura de madre, diciendo: he sido para ustedes como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces esa figura nos dice que como pastor nosotros tenemos que cuidar con ternura a los discípulos como si son nuestros hijos espirituales. Pero también él usa la figura de hermano. Y en los 5 capítulos de Tesalonicenses se menciona 16 veces la palabra hermano. Para Pablo hablar del acompañamiento, de ser compañeros, de juntos caminar hacia la madurez en Cristo. Entonces, un modelo correcto y completo es que el pastor, como hacedor de discípulos, debe ser como un padre que instruye, exhorta y consuela. Debe ser como una madre que cuida con ternura, que piensa, mira, ve las necesidades y suple las necesidades. Y como un hermano que acompaña y que juntos entonces caminan para lograr cumplir el propósito de Dios, ser discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces, en primer lugar, un modelo correcto y completo de discipulado. En segundo lugar, el pastor debe tener un plan de multiplicación de discípulos intencional y estratégico. Eso es importante. Cuando usted mira a Jesús, usted ve que Jesús comenzó con 12 discípulos. Pero más adelante usted mira a 70 discípulos. Luego usted ve 120 discípulos. Y el apóstol Pablo da testimonio de que cuando Jesús ascendió al cielo, lo hizo en presencia de 500 hermanos a la vez. Y si nosotros miramos que la gran comisión fue dada antes de la ascensión, entonces es posible pensar que la gran comisión no fue dada solamente a los 12 discípulos, que cuando Jesús compartió la gran comisión, lo hizo a 500 discípulos. Y luego el libro de los Hechos nos muestra 3,000 que se convirtieron al Señor, 3,000 discípulos que fueron añadidos a la iglesia. Y después nos menciona 5,000. Y después se perdió el número porque era gran número de discípulos, es lo que nos dice la historia del libro de los Hechos. Entonces, necesitamos un plan intencional y estratégico para hacer discípulos. Cuando Jesús llamó a los 12,
Él tenía un plan. Y nos muestra que antes de él llamar a los discípulos, él pasó toda la noche orando. Llamó a los 12 y ahí aún dentro de ese plan estaba llamar a uno que más tarde iba a ser el que lo iba a entregar. Todo eso formaba parte del plan del Señor. Pero también un sistema de ese plan incluía un sistema de enseñanza. ¿Qué iba a enseñar Jesús durante esos 3 años que iba a estar con los discípulos? Cuando Él los llamó en su año inicial, no les anunció su muerte. Su muerte la anunció ya al final, en el último mes, ya cuando iba a suceder. Y saben que aún en ese tiempo, Pedro no entendió lo que el Señor le dijo. Y quizás los demás discípulos tampoco. Entonces, pero Jesús tenía un plan de enseñanza de qué era lo que iba a compartir con todos ellos. Entonces, el pastor debe tener un plan estratégico y un plan intencional de multiplicación de discípulos. Vamos a hablar del plan de multiplicación de discípulos. La gente, la iglesia espera el reto, el desafío del pastor. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Imagínense que el pastor llega y dice, bueno, voy a hacer el plan tomando como referencia el número 3. Yo quiero formar 3 discipuladores. Mi equipo va a ser de 3 discipuladores que yo voy a formar. Entonces, el pastor puede tener hasta su base bíblica, porque el pastor dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ese va a ser, tengo mi base bíblica y voy a formar 3 discipuladores. Y entonces voy a encaminar y ayudar a que esos 3 discipuladores, que son mi equipo principal, cada uno de ellos tenga 3 discípulos. Eso quiere decir que en la iglesia, en el año 2022, nuestra meta va a ser tener 12 discípulos. 3 discípulos del pastor, del equipo piloto, el equipo principal del pastor y 3 discípulos cada uno de los discípulos del pastor. Entonces, el año 2022, 12 discípulos. Así, en el año 2023, esos 12 discípulos van a formar 3 nuevos discípulos. Eso quiere decir que en el año 2023 vamos a hacer 36 discípulos, 36 discipuladores. El año 2024, esos 36 discipuladores van a formar 3 discípulos. Entonces el número de discípulos va a crecer en el año 2024 a 108 discípulos. En el año 2025, esos 108 discípulos van a formar 3 discipuladores. Y el número va a crecer a 324 discípulos. Y en el año 2026, esos 324 discípulos van a formar 3 discipuladores. Y el número de discípulos entonces será de 972 discípulos. Entonces una iglesia en un periodo de 5 años, comenzando con 3 discipuladores del equipo del pastor, va a formar 972 discípulos. Ese es un plan estratégico, ese es un plan intencional de multiplicación de discípulos. Bueno, algunos pastores no quieren usar como referencia el número 3. Van a usar como referencia el número 5. Yo voy a tener 5 discípulos en mi equipo principal y cada uno de ellos va a ser 3 o 5 discípulos. Otro pastor puede decir, bueno, yo voy a usar el número 7 porque el número 7 es el número completo. Voy a tener 7 discípulos y cada uno de ellos va a tener 3 o 5 discípulos. Otro pastor puede decir, bueno, yo voy a usar el 1 por 10. Yo voy a tener un equipo de 10 discipuladores. Yo usé ese en algún tiempo, pensando en aquel momento cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que Abraham le dijo, si hay 10 justos no destruirás a Sodoma y a Gomorra. Dios le dijo, si hay 10 no lo voy a destruir. Entonces yo dije, voy a formar 10 discipuladores, 10 discípulos en cada parroquia, en cada lugar, para que Dios no destruya la ciudad.
O usted puede decir, voy a usar el número 12, 1 por 12, porque voy a seguir el mismo modelo que hizo Jesús. O algunos dirán, bueno, yo voy a usar 15 o yo tengo más. Bueno, cada quien puede tener su número de referencia, pero hay que hacer un plan de multiplicación de discípulos. Ahora, si usted hace el pastor que dice, voy a tener 3 discipuladores, y los 3 van a tener 3 discípulos, entonces mi meta es 12 discípulos en el año. Tiene que pensar, si quiero tener 12 nuevos discípulos, necesito tener 24 nuevos creyentes, porque el 50% de respuesta de los nuevos creyentes responden al discipulado. Entonces necesito tener 24 nuevos creyentes si quiero tener 12 discípulos. Y si quiero tener 24 nuevos creyentes en la iglesia, tengo que evangelizar 48, porque el 50% responde a hacer una decisión de fe. Y si voy a evangelizar 48, entonces necesito contactar 96 personas. Y así tengo un plan. Tengo 96 contactos, voy a evangelizar 48 de esos contactos, espero que 24 hagan decisión de fe, y voy a discipular que 12 respondan al discipulado y voy a tener 12 nuevos discípulos. Ese es un plan de multiplicación de discípulos. Yo usé una figura cuando llegué a Barquisimeto, una fábula. Yo usé la fábula de la carrera del morrocoy y el venado. Que el venado le dio una ventaja de la mitad de la carrera al morrocoy y después comenzó la carrera. Rápidamente lo pasó. Y cuando pasó al morrocoy, entonces se detuvo y a gran voz gritó y le dijo, morrocoy, ¿a dónde vas? Y esperaba escuchar la voz del morrocoy detrás de él, pero la escuchó delante. El morrocoy dijo, adelante voy. Y el venado se asombró y corrió y vio que el morrocoy iba adelante y lo pasó rápidamente. Y después que lo pasó se detuvo otra vez. Morrocoy, ¿a dónde vas? Gritando detrás de él, pero escuchó la voz adelante. Adelante voy, dijo el morrocoy. Y así pasó toda la carrera. Cuando lo pasó en la última milla, entonces se detuvo el venado y dijo, morrocoy, ¿a dónde vas? Y escuchó al morrocoy en la meta diciendo, ya llegué, estoy en la meta. Y el morrocoy le ganó la carrera al venado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue esa sorpresiva victoria del morrocoy? Bueno, porque el morrocoy llamó a los morrocoycitos que son igualitos, los puso cada uno en una milla y él se colocó en la meta. Y así le ganó la carrera al venado. Entonces yo dije, cuando yo llegué a Barquisimeto, yo dije, yo no soy tan rápido para hacer la obra de Dios. Soy lento como el morrocoy. Pero voy a formar morrocoycitos para ponerlo en cada parroquia y en lugares estratégicos, y así le vamos a ganar la carrera al diablo. Y así lo estamos haciendo. Ahora tenemos un plan en 5 años plantar 15 nuevas iglesias en Barquisimeto y vamos a seguir formando discípulos y formando discipuladores para la obra de Dios. Entonces ese es un plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos. El pastor debe hacer ese plan con sus discipuladores. Debe presentarlo a la iglesia, deben imprimirlo, hacer un afiche, tenerlo. No le dé miedo usar los números en lo que tengamos que hacer, pero hay que hacer un plan de multiplicación de discípulos. En tercer lugar, es crecer y dejar crecer. El pastor hacedor de discípulos crece y deja crecer a sus discípulos. Crecer. El pastor no debe dejar de crecer. El pastor debe seguir creciendo espiritualmente, debe seguir creciendo en su formación teológica, bíblica y ministerial. Y el pastor debe dejar crecer a sus discípulos. Una de las cosas importantes es ayudar a involucrar la mayor cantidad posible de discípulos en el ministerio.
historia maravillosa o experiencia maravillosa que nos presenta la Biblia es la de Bernabé y Pablo. Cuando la iglesia se extendió a Antioquía, cuando se predicó el evangelio a muchas personas en Antioquía, creyeron muchos judíos, pero también creyeron muchos gentiles. Y cuando llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, ellos enviaron a Bernabé. Y enviaron a Bernabé para discipular a aquellos creyentes. Enviaron a Bernabé para enseñar la iglesia. Bernabé, cuando llegó, se dio cuenta que la tarea no era fácil, que necesitaba ayuda. Y Bernabé entonces fue y buscó a Pablo, a Saulo, lo buscó y lo colocó como su compañero en el ministerio. Y ese es el momento donde vemos a Pablo oficialmente en el ministerio. Pero Bernabé lo involucró, Bernabé lo hizo partícipe del ministerio que él había sido comisionado en Antioquía. Y después fueron enviados para ser discípulos en todo el mundo. Fueron enviados a plantar iglesias y plantaron iglesias e hicieron discípulos, multiplicaron discípulos en todo el mundo. Y usted puede ver en las cartas de Pablo cuántos discípulos Pablo tuvo. Y usted puede ver a Timoteo, a Tito, a Tíquico, a Priscila, a Aquila y tantos discípulos que menciona el apóstol Pablo en su carta. Entonces, crezca y deje crecer a los discípulos. Si hacemos un movimiento de discipulado, si creamos una cultura de discipulado en nuestra iglesia, se van a levantar en nuestra iglesia se van a levantar muchos nuevos misioneros, nuevos líderes, nuevos pastores. Y nosotros no podemos detener la obra de Dios. Entonces se van a levantar muchos nuevos discípulos y así nosotros tenemos que, en un sentido, descentralizar el ministerio. Porque nosotros no podemos enseñarlos a todos. No podemos, Jesús enseñó a las multitudes, pero dedicó su tiempo especial para sus 12 discípulos. Entonces nosotros tenemos que enseñar nuestro grupo, dedicar nuestro tiempo a nuestro equipo piloto, a nuestro equipo principal y darle espacio también a ellos para que ellos puedan enseñar a los otros. Y de esa manera darle el espacio para que ellos también puedan crecer. Nosotros tenemos un plan para consolidar discípulos y multiplicar discipuladores. Usamos 5 procesos o 5 libros. Mi identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, entendiendo el llamado de Dios, prepárese para discipular, y el 5.º libro que se llama Discipulación. Estamos ayudando a estructurar el movimiento de discipulado en la iglesia local y formando una cultura de discipulado en la iglesia local. Nuestra recomendación es que el pastor, con su equipo de discipuladores, el pastor pueda formarlo usar 24 semanas. Pueda nivelarlo, pueda actualizarlo y pueda formarlo durante 24 semanas. Que pueda usar un día cada semana, 2 horas semanales, y pueda usar mi identidad en Cristo durante 4 semanas, formando un carácter cristocéntrico durante 6 semanas, entendiendo el llamado de Dios en 6 semanas. Prepárese para discipular en 4 semanas y el libro Discipulación en 4 semanas. Que el pastor pueda dedicar 24 semanas para preparar, para capacitar a sus discipuladores y ellos a su vez puedan hacerlo con sus discípulos. Usted puede tener cualquier otro programa, pero ese es el que nosotros tenemos, el que nosotros presentamos y estamos desarrollando en Venezuela, y que va a tener hasta un valor agregado porque va a ser parte del diplomado de discipulado. Entonces, las 3 cosas que nos pueden ayudar para ser un pastor hacedor de discípulos. La primera es: tenga un modelo correcto y completo de discipulado. La segunda es: tenga un plan estratégico e intencional de multiplicación de discípulos y crezca
y deje crecer. Que se levanten en nuestra iglesia discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Que se levanten en la iglesia nuevos líderes, nuevos misioneros, nuevos pastores, y no que se levanten en la iglesia falsos maestros o que se levanten gente en contra de los pastores para dividir la iglesia, como muchas veces ha sucedido. Entonces, les animo a que juntos caminemos, a que juntos sigamos creciendo y nos convirtamos en pastores hacedores de discípulos. Dios les bendiga.